y teníamos que aprendernos de memoria, porque una fallita ya estaba el palo ahí, Ah, ¿qué? 12 años, 13 años. 13 años, pues, Y básicamente a esa edad ya era independiente, entre ya comillas. prácticamente te fui. Y me fui y no regresé más. Pero para evitar cualquier cosa, ahí fue que me vine a vivir acá a Santa Elena, que ya vivía por acá. Muy buenas noches, estamos aquí nuevamente con el señor Agustín Ricardo, que nos va a seguir relatando un poco de esa historia, de toda su trayectoria. Y este sería ya el cuarto capítulo de esta serie que estamos haciendo. Entonces, sin más introducción, papá. Bueno, muy bien, aquí estamos nuevamente pues, para recordar estas anécdotas que tuve pues en mi infancia, ¿no? Entonces, vamos Sí, adelante. el capítulo anterior estuvimos ya casi que terminando lo que es esta parte. Habrá unas que otras cositas que tal vez se habrán pasado por alto, muchas historias que tal vez ya están en el olvido, pero nos quedamos casi hasta la parte ya final de lo que es la escuela. Entonces, todo lo que vayamos recordando ahorita de lo que es la escuela, antes de pasar, creo que ya vamos también a hablar un poquito ya de su primer trabajo. Entonces, vamos con lo que recuerda de lo que era la escuela, lo que me iba a comentar. Ya, muy bien. Antes de pasar al trabajo, pues, eh, tengo que pensar, hay un pensamiento que dice que nosotros no recordamos fechas, nosotros recordamos momentos. ¿Ya? Entonces, bajo estas Palabras. palabras, entonces quiero pues, antes de cerrar ya el capítulo de la escuela, pues recordar, ¿no? Más que nada el nombre de los profesores que fueron mis profesores. Pero antes de esto quiero también agregar otras formas que había en ese tiempo del estudio. A nosotros nos decían que si no dábamos la lección, ojo con eso, si no dábamos la lección nos dejaban presos. Entonces había algunos compañeros pues que tenían miedo. ¿Ya? De hecho, pues algunos sí en realidad sentían miedo porque, bueno, después de todo era como una amenaza, pero al mismo tiempo servía para que nosotros también nos propusiéramos a hacer las tareas. Y yo dije, ojo con las lecciones, ¿cómo eran las lecciones que nos dejaban? A nosotros nos dejaban una hoja, por decir, o dos hojas de acuerdo al tema. Para nosotros no hacer un resumen como se hace ahora, sino que darle eso al pie de la letra. Y teníamos que aprendernos de memoria, porque una fallita ya estaba el palo ahí, Ay, ay. o el llamado de atención, o de la oreja que no. Porque me acuerdo que también uno de los castigos era que nos hacían arrodillar sobre pepas de maíz, con las rodillas, pues, por supuesto, Peladas, expuestas, bueno, ya. ¿sí? O yo escuchaba, no sé, nunca nos pasó a nosotros, pero escuchaba que también le sabían poner sobre tapas de Tapillas de cola. tapillas de Sí, cola. sí, escuché alguna vez eso. Ya, eso también, bueno. Entonces, nosotros pues, claro que eso de la lección era de un día para otro. Entonces, de un día para otro ya teníamos que aprendernos a verse dos, tres planas de, porque no era una sola materia, pues no, nos daban de todo. Entonces, dos, tres planas por lo menos de dos o tres materias. Como dije, pues antes estaban divididas lo que era, por ejemplo, hablaba sobre la matemática, ¿no? Perdón, antes después me acordé que la matemática estaba dividida en aritmética, geometría y medidas. Medidas, ¿ya? Ya. Entonces teníamos que aprendernos de memoria y darle al pie de la letra. Y así por eso que de pronto se me quedaron ciertas cosas, porque nosotros repasábamos y repasábamos hasta que nos aprendíamos de memoria. Ahora si estamos listos, vamos a la escuela. Y así no estemos listos, igual íbamos y allá continuaba con la preparación. Entonces, bueno, parte de la forma de estudio que había en ese tiempo. También otras cosas que en prosperidad también había bastantes vacas. ¿Ya? Entonces, por lo general nuestros abuelos pues tenían sus sembríos y había unas vacas que eran bravas, decíamos nosotros, porque veían a una persona y le salían corriendo. Y a nosotros una vez con Samuel nos salió corriendo una. Nosotros teníamos, mi abuelo tenía una chacra que llaman en ese tiempo. ¿Ya? La tenía entre el Tambo Prosperidad y nosotros de allá veníamos a la escuela, estábamos cerca y relativamente cerca, pero con el cuidado de la vaca que no nos saliera. ¿Ya? Y una vez una nos salió, pues una vaca esas bravas. Bueno, los dos, Samuel como un poco mayor,
un año más que mí tiene. Entonces estaba más corpulento, él corría más, pues, y yo atrás. Y tal es asunto, tal era el susto que nosotros salimos corriendo y yo no sé dónde se me quedó botado un zapato, ¿ves? Cuando recuerdo que yo estaba llegando era al centro, a la tienda de un señor ahí. Y ahí, oye, tu zapato. Y cuando nos dimos cuenta ya la vaca dónde se habría quedado, porque no nos dimos ni cuenta. En ese momento ni van a andar mirando para atrás. Era el susto, fue pues. Entonces esa era otra de las cosas que pasamos, sí, lo de la vaca. Y así, después pues, bueno, quiero mencionar, como dije al inicio, para los profesores que conocí, que fueron mis guías, digamos así. Primero mencionar es la señora Mélida Murga. Ella pues vivía aquí en Santa Elena y ella fue la profesora en la Berry, ahí fue prácticamente fue la profesora de la primaria. Porque antes pues las escuelas eran hasta unidocentes, al menos la Berry, donde había menos estudiantes. Y de ahí, como ya me pasaron a la otra jurada, pues bueno, cuando yo fui estaba el profesor Enrique Borbor, y después ya fueron llegando Francisco Mateo de la A, la señora Nelly que llegó después, llegó el profesor Napoleón Cabezas, por ahí Rosa Reyes, los que me acuerdo, ¿no? Porque sí hubo bastante. ¿Todos ellos le dieron clase? Todos ellos nos dieron clase, todos nos dieron clase. Claro que en ese tiempo un profesor era profesor de todas las materias. Ahora ya las cosas ya cada quien se encarga de... Cada quien se especializa en una materia y da solo esa materia, los cursos que sea. Antes no, pues era un profesor, daba todas las materias. Y así, eso es lo que recuerdo, ¿no? Del momento que estuve en la escuela. Haciendo un paréntesis un poquito diferente a lo que hemos estado haciendo hasta ahorita, imagino que alguna vez sí le comentaron la frase, la letra con sangre entra. Así es. ¿Qué opina? ¿Cuál es su posición de esa frase? Por encima nomás, sin tanto. Recordando también que eran otros tiempos, era diferente. No, bueno, yo pienso que esa frase se la inventó de pronto como para presionar un poco más a los muchachos, porque esto de que había muchachos que han querido estudiar, otros no, porque yo considero que todos tenemos un nivel de inteligencia, somos inteligentes. Lo que pasa es que unos somos más preocupados, otros somos menos preocupados. Por eso yo decía, cuando ya fui después docente, pues yo decía a los estudiantes que todos tienen inteligencia. Pero ¿por qué uno saca 10 y el otro no pasa de año o se queda con menos de 10? Porque no se dedica. Entonces es cuestión de dedicación. Aquí no es que sea rudo como se decía en ese tiempo, o tú eres burro también, acostumbraban a decir. Entonces no era burro. Lo que pasa es que uno cuando ya caía en una situación, de ahí como que se encerraba y por más que le daban palo, incluso ya no aprendía. Pero ese era esos tiempos, ¿no? Claro, cuando todo era un poco ya con la rudeza y todas esas situaciones. Pero bueno. Claro, yo creo que no tuve esa situación que me dieron palo para poder aprender. Yo creo que el hecho mismo de que dije que nos dejaban presos ya era suficiente para dedicarnos a estudiar. Cuando yo ya pues estuve tal vez por el 4º grado, ya veníamos nosotros a desfilar acá a Santa Elena. Ahí salió el asunto del uniforme que ya les conté sobre lo de Callí. Camisa amarilla y pantalón verde. Bueno, y para tu conocimiento también, te digo que antes los desfiles no empezaban como empiezan ahora, o sea, en el lugar. Ya. Para que tengas una idea, la vía que va del centro de Santa Elena, que es la calle Guayaquil, que por donde pasan los carros que van a La Libertad, esa calle en esos tiempos era doble vía. Los carros que venían de Libertad entraban por ahí, entraban al centro por ahí. Ya. Y ahora ya solo salen nomás por ahí. Ya, entonces los desfiles empezaban en lo que es ahora la escuela 18 de agosto. En ese tiempo era el Guillermo Ordóñez. Para tu conocimiento, el Guillermo Ordóñez ahí empezó. Ya. Y sino que resultó pues que había bastantes estudiantes y en ese tiempo fue que le dieron pues esos terrenos donde está actualmente el Colegio Ordóñez. Pero en ese tiempo pues las casas que había aquí en Santa Elena nomás era hasta por el puente nada más. Correcto. Ya, más acá del distrito. Y de ahí para allá no había nada. Casi por las 5 esquinas hasta ahí. Hasta por ahí más o menos. Sí.
Entonces la gente decía, pero si el colegio está botado. Como Claro. el técnico Santa Elena, pero también. Bueno, sin embargo, pues fue creciendo y ahora ya está. Bueno, entonces digo que los desfiles empezaban en esa calle y veníamos caminando por esa calle, la calle Guayaquil, llegábamos al centro, dábamos la vuelta al parque y el parque pasábamos frente al municipio. Ya. Ya. El municipio siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí Ya. el municipio. Y de ahí simplemente ya una vez que terminábamos el recorrido del municipio, ya ahí se disolvía el desfile, ya hasta ahí llegaba el Entonces, tema. relativamente corto. Pero desde el 18 de agosto pues hasta acá. Ya, no, pues iban Por eso de arriba hasta la calle salíamos de Guayaquil. ahí Ya, y veníamos desfilando toda esa vía hasta llegar al centro, al parque, pasábamos por el parque, la vuelta al parque infantil y Sí, regresábamos estaba al viendo municipio. yo desde acá ya. Ya, entonces así era el recorrido primero de los desfiles. Y también te recuerdo, si en caso tú no conoces, que antes en el centro de Santa Elena, hasta hace... Yo ya me había casado con tu mamá cuando había una calle ahí, lo que es el parque. Frente a la iglesia había una calle. No la tengo tan claro, pero al menos una foto sí vi y sí tengo una memoria de que por ahí pasaba la 8. O la 9, una de dos. Pero por ahí, al frente de la iglesia había una calle, eso sí me acuerdo. Sí. Pasaba un bus. Ajá. Ya. No, en ese tiempo había las camionetas nomás. En el tiempo que te estoy diciendo, los años 60. Entonces no. En ese tiempo no había buses ni de la 8 ni ningún número. Bueno, Gente en confundida. todo caso había dos calles ahí. Entonces, a veces el desfile empezaba por acá por las 5 esquinas. Ya. Y se iba por esa calle larga, como esa calle de lo que es el parque estaba abierta, por ahí pasaba, se daba vuelta al parque y Terminaba acá en el terminaba en el municipio mismo. Ah. Bueno, eso recuerdo que creo que desfilé como unas 2 o 3 ocasiones. Nosotros templaditos ahí marchando, cogiendo el paso y todo, porque los profesores en la universidad nos miraban con una carita de Así mismo ensayaban en las por escuelas. supuesto, ensayábamos. Pero los ensayos eran pocos, no como ahora, pues que ya es más estricto todo. Claro que en el tiempo tampoco no era necesario tanto rigor, por decir, porque una orden que daba el profesor, Bueno, claro, ahí no es como que corrigiendo uno por uno, Claro, que está no. por ahí medio aguado, que sí, y recuerdo también esos tiempos porque se respetaba a todo el mundo, papá, mamá, tíos, los padrinos. También quiero agregar esto de los padrinos, que en esos tiempos cuando alguien salía de padrino, ya la gente ya una vez que salían de la iglesia, si era bautizo, decían, padrino, mi capillo. Y el padrino por obligación o qué sé yo, o regla general, él siempre cuando salía de padrino, él llevaba un poco de monedas de qué sé yo, 10 centavos, 5 centavos Ya. en ese tiempo. Entonces cuando ya salían del bautizo, por ejemplo, ya la gente salía de la iglesia y acá afuera estaba la gente, padrino, mi capillo, y él cogía todas esas monedas, una puñada y las tiraba, y la gente acogía esa monedita. Así era en ese tiempo. esa... Parece que alguna vez me lo contaron, pero no tenía idea de esa tradición, por así Sí, decirlo. una tradición. Porque eran de es comer a las palomas, se lanzaban las Sí. moneditas y ahí todos, coger sus Sí, moneditas. y yo creo que también la gente más iba para coger monedas. En el tiempo también había pues ¿Usted hizo eso alguna vez? de coger monedas. Salió de padrino y lanzó... No. Nunca le... No. Sí, Bien, sí pero- veía. Pero sí veía. cogió moneda alguna vez. Claro, por ahí de repente. Y eso, ¿no? Todas esas cosas, tradiciones, digamos así, que se han ido perdiendo. Claro que ya las cosas del tiempo va cambiando y ciertas cosas también van quedando atrás. Bueno, creo que por ahí estoy finalizando el asunto del estudio. Si hay una cosita por ahí, puedo hacer una pequeña Correcto, introducción. sí, no hay ningún problema. Usted no se recuerda. Entonces, ya después que salí de la escuela, pues ya me fui a mi primer trabajo que fue pues de un empleado doméstico, digamos así, en Ancón, en el barrio inglés. Yo fui a trabajar a la casa de unos señores de apellido Estrella. Ese señor era pues oficinista y era el jefe de campamento en ese tiempo. Entonces él era casado con una señora apellido Ponce, recuerdo, ¿no? En esa casa yo parece que trabajé más de un año, sí, pues tuve un tiempo. Entonces en esos trotes, digamos así, ahí fue que yo conocí a Alberto Spencer. Ajá. Porque de vez en cuando
me mandaban al centro a hacer compras. Entonces a veces me iba a pie hasta que al hijo mayor de mi patrón, digamos así entre comillas, él tenía tal vez unos 10 años. Entonces recuerdo que en una Navidad le regalaron una bicicleta bien bonita, una bicicleta de carrera, ¿ya? O por lo menos, no era carrera, pero tenía cambios ya, en ese tiempo. Ya, de velocidades. Claro. Entonces, como yo ya sabía montar bicicleta, porque como digo, aprendí acá con Don Cristóbal. Entonces un día pues la patrona me estaba mandando con urgencia a comprar no sé qué cosa. Yo le digo, pero corriendo, ¿no? ¿Tú sabes andar en bicicleta? Sí, ya, pues cogí la bicicleta. Ya. Y de ahí iba. Entonces, en esos ir y venir, un día llego pues por el mercado de Ancón. El mercado no es como está ahora. El mercado, la parte de la calle principal para atrás, eso por ahí había bastantes puestos. Incluso al lado de la carnicería, las personas que conocen a Gonzaga, al lado de la carnicería, había ahí unas construcciones, unos locales, unos restaurantes, digamos. Y ahí es que trabajaban también creo el papá de Alberto Spencer. Ellos trabajaban en un restaurante ahí. Entonces yo un día andaba por ahí, la gente pues, por ahí iban a comprar y todo. Cuando de repente llegó un automóvil negro. Yo qué sabía. Entonces también pues ver un carro nuevo, un carro diferente, pues llamaba la atención. Claro. Entonces ahí en Ancón pues había bastante carros de los oficinistas, bueno, de los que trabajaban en la empresa, los que ya ocupaban un cargo más alto. Pero llegó era un taxi también, en esos tiempos no habían colores amarillos. Y cuando la gente fue empezó, llegó Pedro, porque él se llama Pedro Alberto. ¿No? Alberto Spencer en realidad es Pedro Alberto. Sí, ya, llegó Pedro. Y bueno, ¿quién será Pedro? Bueno, cuando ya va bajando, ¡pum! Grandote ahí. Y él ya se había casado con una chilena que creo que fue la primera y única esposa. Y estaban recién creo casados. Bueno, llegaron allá y no, si ya llegó, después decía, ya llegó Alberto, uno decía Alberto, decía otro decían Pedro. Y después ya me enteré porque era el futbolista que ya estaba jugando en Uruguay. Así que ahí lo conocí. Eso fue una vez que lo vi a Alberto Spencer. De ahí pues yo trabajé como digo en Ancón. Mi trabajo era limpiar la casa, regar el jardín, que no había muchas flores porque en realidad pues había casas que tenían bastantes flores, pero era porque tenían a un jardinero contratado para que haga ese trabajo. Yo no era jardinero, no, pero yo solamente era amo de casa. Vámonos ubicando un poquito en contexto geográfico y en lo que es histórico. Ya. ¿Usted vivía en Prosperidad? Sí. ¿Y de ahí se iban en bicicleta o a pie? A ver, buena la pregunta, porque en ese tiempo ya había las camionetas, pero también había el transporte de los trabajadores de la compañía. Ya, por eso quería era le pusieron el molde, porque se parecía a un molde, es lo que vendían en Ancón. Un pan de esos largos así. Ya. Y era arrastrado pues por una ¿cómo es? Por un cabezal de eso. Ahí más o menos entraban siquiera unas 60 personas. Entonces, cuando yo fui a trabajar en Ancón, creo que los dos primeros días me fui en la camioneta. Y de ahí ya, después del siguiente día ya me iba nomás en ese carro. Pero no decían nada. No decían nada. Simplemente tú trabajas en Ancón, sí, arriba. Los que van para Ancón suban. Los que van para Ancón suban. Pero no subía tampoco cualquiera. ¿Pero usted por qué? Porque era hijo de que... Porque... No, mi papá ya no trabajaba, en ese tiempo ya no trabajaba en la empresa. Entonces, sino que yo trabajaba en Ancón, pues, de muchacho. Entonces imagino que no era el único que hacía eso. No, pues algunos. Ya. Algunos que trabajaban allá, que eran conocidos, que trabajaban allá en las casas de los ingleses. De los ingleses o por ahí de algún nacional, porque decían ingleses y nacionales. Ya, entonces se ocupaba nomás el transporte. Ya, entonces vivió en Prosperidad, de ahí cogió el transporte y se iba a Ancón, más o menos a qué hora.
el transporte pasaba a las 7 o posible antes de las 7 pasaba por Prosperidad. Te iba al Tambo y el Tambo ya cogía para Ancón. De ahí sí quedaban más o menos por donde. Por el centro, en el centro de Ancón. Y ahí Y caminaba. de ahí ahí había carros que llevaban a los trabajadores. Yo pues ya me iba hasta allá al barrio inglés, ahí estaba un poco lejos. A ver, yo le digo, de ahí sí, pero igual ya estaba cerca Ya, relativamente para. claro. Aparte que uno el muchacho por ahí un trotecito y ya llega. Y yo eso hacía, pero nomás lo hice creo que como una semana. Porque a los pocos días pues la señora me pidió que si yo podía quedarme a dormir mejor para evitar esto de andar con el pasaje todos los días. Y todo. Eso mismo le iba a preguntar. El tema de la comida, ellos le daban allá. Sí, ellos me daban el almuerzo. Y ahí salía así mismo como un trabajador, pero Como igual. un trabajador. 6 de la tarde, 5 y Ajá. media. Sí. Así mismo que donde venía ya el último carro, se venía para Ajá. la casa. Y entonces de vez en cuando sí me venía a Prosperidad porque venía a dejar mi ropa, que mi mamá me lave la ropa. Entonces, pero ya era 1 o 2 veces a la semana que me iba a Prosperidad. Entonces ya me quedé en Ancón, ya yo dormí ahí, me acuerdo que en una lavandería, pues ellos tienen todo ordenadito, todo bien, pues. ¿No? Y en la lavandería había no me acuerdo cómo se llaman esas cosas, un sofá, no sé qué cosa. Y ahí me dieron una colcha, una almohada y ahí dormía yo. Estamos hablando de que salió del colegio, de la escuela, perdón. Tenía, ¿qué? 12 años, 13 años. 13 años. Creo. Y básicamente a esa edad ya era independiente, entre Ya comillas. prácticamente. Porque ya vivía allá. Y te voy a contar una anécdota Claro, que dígame. me pasó también. Como dije en la anterior entrevista, pues que siempre había estos problemas de la guerra con el Perú. ¿Ya? Y justamente yo tenía trabajando, no recuerdo si fuera, eran 6 meses, 1 año que tenía trabajando ahí. Cuando un día pues me dice la señora, vaya al centro, pero ahí me fui a pie ya, a hacer una compra. Al regreso, yo venía caminando cuando escucho un estruendo, como más o menos como un tractor, el ruido que hacen los tractores, los de oruga, pues no, Ya. eso sí más o menos. Y yo nunca había casi escuchado esas cosas. Yo me asusté, pues me dije, ¿qué es esto? Y avanzaba y avanzaba. Antes el hospital de la compañía era justamente allá cerca, por el barrio inglés prácticamente era el hospital. Que de repente que vamos a cómo te voy a indicar. Pero ya no existe tampoco eso. Es igual la zona por ahí. Sí. Está. Entonces yo avanzaba y avanzaba pues. Y cada vez el ruido era más fuerte, pero yo no me había fijado que esa parte del Ancón Club, yendo para el sur, digamos, por ahí iba una cosa monstruosa para mí, pues. ¿Ya? Y había sido un tanque de guerra. Esos tanques de guerra antes hacían bulla, pues eran de oruga, De la que tenían la. como los tractores. Ya, sí. Sí. Entonces yo me asusté y pegué la carrera y me fui hasta allá donde yo trabajaba. Felizmente no estaba tan lejos tampoco. De repente cuando tengamos tiempo vamos a ir allá a Ancón, porque hace como unos 4 o 5 años visité allá a Ancón donde trabajé y estoy hasta esa casa donde trabajé. Pero Sí. o sea, ¿quién vivía ahí? No sabe, o es ya. Sí, yo no sé quién vivirá, pero ahí sí vimos que había familia. Pero es casa como tal, no es ningún. Una casa de los ingleses. No es como que sea un local, alguna No, cosa no, así. es una casa, un domicilio, sí. Casa grande. Y él salió corriendo. Salí corriendo y llego aquí y la señora, ¿qué te pasó? No, una cosa había yo. Claro, no conocía No nada. conocía ¿Cómo tampoco. lo describe? Claro. Pero Y después me dijo, no, ellos ya sabían, como el esposo era el jefe de campamento, él estaba enterado de todo lo que sucedía ahí en el campamento. A él le avisaba, era el primero en enterarse de las situaciones que pasaban ahí. Incluso cuando cogieron a un ladrón también que se estaba haciéndose medio famoso por Ancón, porque como en Ancón había policías, sí, resguardaban. ¿Ya? Pero hubo ya no recuerdo el apellido de este hombre, que una vez se metió hasta la casa y robó y yo ni sentí nada. Ah, no, ese estaba trabajando. Sí, donde yo estaba trabajando. Sí, entonces ella pues me decía que no tenga miedo, porque eso de lo que tuviste fue un tanque de guerra. Entonces que andaban resguardando, porque también, como dije, pues de repente yo supe, no sé si fue verdad, yo supe que una vez cogieron a un espía en Ancón.
Ya. Un espía que andaba disfrazado de paisanito. A ver, cuéntenos, cuéntenos. Sí, bueno, eso supe, más yo no vi nada, simplemente escuché Ya. que había un paisanito que llegaba a Prosperidad y unos andaban con rondador, andaban de casa en casa por ahí tocando el rondador y la gente le daba sus monedas. Entonces una vez me enteré de que habían cogido un paisanito con poncho, todo. Lo habían cogido y, o sea, parece que lo descubrieron y el hombre en su afán de huir se vino por la carretera de Ancón a Prosperidad. Antes esa carretera, pues por ahí pasaban todos los carros, ahora ya casi no se lo utiliza. Por ahí supuestamente se vino y por el puente, dice, yo no vi, pero dicen que por el puente lo cogieron. Ya. Y ahí descubrieron que era un espía. O sea, iba a recopilar información y de ahí. De ahí, de enviar la información, no sé cómo lo hacía, pero decían que era un espía. Como 2 ocasiones se escuchó eso. Entonces, bueno, y por ahí fue avanzando pues los días de trabajo ahí, hasta que un día también, y lo digo con toda honestidad, la señora era un poquito, ¿cómo le digo? Fregada, como dicen estos tiempos. Ya, entonces tenía una empleada, me acuerdo de Beatriz Ábalos, que cuando yo fui a trabajar ella estaba trabajando ahí. ¿Ya? Bueno, esta chica pues había llegado a Ancón porque la mamá había fallecido, entonces el papá ya se había hecho otro compromiso y la madrastra había salido pues totalmente negativa. Entonces él se vino huyendo de allá de Riobamba, allá. Y llegó a Ancón ahí de una familia conocida. Entonces, en Ancón pues también de vez en cuando cogían pues a empleados. Entonces ella se la llevaron ahí al mercado y ahí la vio señora necesitaba y se fue a trabajar. Cuando yo fui a trabajar, ella tenía aproximadamente, creo que 1 año, no tenía mucho tiempo tampoco. Y bueno, nos hicimos amigos y todas esas cosas. Y era una jovencita. Entonces, me parece o me contó, no recuerdo bien, que la señora la celaba con la empleada. ¿Para qué? Era simpática esa chica. Ella tenía 20 años y yo entré a los 13 a trabajar, digamos, ahí. Ya. Y es jovencita. Entonces, la chica pues ya no aguantó digamos, el trato, digamos, no maltrato, el trato que le daba a ella. Hasta que un día me dijo, ya no aguanto, no me vas a ayudar a salir de aquí. Yo me hice cómplice de la salida de esta chica. Entonces, un día había salido, le pidió permiso a la señora y se había venido a hablar con la familia donde llegó, pues acá en Ancón. En el mercado. Que sí, por alrededor vivían ellos. Creo que vivían ahí por el técnico Ancón, para vivir la familia. Bueno, entonces ahí planificó todo. Y después, pues, llegó allá donde trabajábamos y me dijo, mira, yo voy a hacer esto. La señora pues se iba a pegar su siesta después de la comida y se dormía o descansaba hasta las 3, más o menos 3:30 de la tarde. Entonces me dice, yo de tiempo voy a aprovechar y yo les voy a salir. No me voy a llevar es nada para que no, claro, para que no se den cuenta de que yo me voy ya saliendo de acá. Y me dice, ¿y tú te vas a hacer tus cosas en tu puesto? Tú no me has visto, así como de decir ahora. Ya. Así que efectivamente, yo puedo hacer mis cosas ahí en el jardín, por ahí arreglarlas. Y bueno, ya. Cuando yo no me di cuenta que era salió, pero se fue. Ya fue como a las, tal vez 3:30 de la tarde, pues, la empezó a llamar. Beatriz, no contestaba, Beatriz, nada. Me llama a mí. Yo también me hizo sordo la primera vez y la segunda vez ya le contesté. ¿No? Me dice, Beatriz, no sé, le digo, oye, ¿cuánto está? Esta chica también le daban ataques, no sé si era del miedo, no sé si le daban ataques y perdía el conocimiento. Sí. Entonces, dice, tal vez ya le dio uno de sus ataques. Fuimos a su cuarto que estaba cerrado, yeah. Había cerrado. Y después la llave abrió y ya no. Así que después ya se dio cuenta de que en realidad ella se había fugado. Y le avisó a la esposa,
el esposo después ya vino, y, no, yo no sé nada, le digo, señor. Bueno, entonces se fue y ya ella después se contactó a través de las señoras que lo trajeron, donde ella había llegado. Y le dijo que no quería trabajar ya y que si en caso le querían dar permiso para ver sus cosas, no hay problema, pero por favor que no le pase nada a ella. Ya. Así que así fue. Hay algo que no entiendo. Ya. ¿Por qué tanto problema en salir? Porque ahorita renuncio a mi trabajo y se acabó, nadie puede retenerme. Ya, pero es porque antes había eso, pues no, era el dominio que tenían sobre los empleados. Sí. Entonces decirle yo ya no quiero trabajar era como Una bofetada. como firmar su sentencia de muerte. Entonces por eso era que ella tomó esa decisión mejor de salir de esa manera. Sí. Y después, en vista de que ella se quedó sin empleada, después llegó una señora, no le aguantó ni 2 meses creo. Se fue, después llegó otra, 1 mes después y así estaban. Entonces, en vista de que ella estaba a falta de personal, pues yo ya no hacía las cosas que sino que tenía que hacer otras cosas. Por ejemplo, preparaste el desayuno de los niños, que si ellos iban a la escuela, pues ellos te llevaban en el Rubira. ¿Usted le cocinaba? No cocinaba, el desayuno, solo el desayuno, calentar el agua, prepararles las tostadas, así que ellos... Falta cocinar. Ya, entonces un día yo me cogí el sueño, pues me levanté un poco atrasado y como ahí en Acón tenían el agua caliente y el agua fría, yo fui nomás a la llave del agua caliente, saqué y le metí a la cantina, prendí la cocina, ya está el agua. Porque me cogí el sueño. Y ahí es que yo también vi los radios, porque tenían un radio de esos antiguos, de 220, porque en Acón era la luz de 220. Todo aparato eléctrico o electrónico que llegaba ahí era para 220. Entonces, bueno, ya la señora ya después ya empezó también a un poco a no tratarme bien ya. Y así también hasta un día me retó, me gritó y la verdad me hizo al coraje. Yo le quise contestar, pero dije no. Entonces también armé mi plan de salida. Yo digo, espero nomás que me paguen, no importa que me pase 2 o 3 días. Y yo me voy a la casa, yo ya le dije a mi mamá que yo iba a hacer eso, porque le había contado el montaje. Entonces ya y así fue, me pagaron, creo que ganaba 80 azúcares en ese tiempo. Y me fui y no regresé más. Pero para evitar cualquier cosa, ahí fue que me vine a vivir acá a Santa Elena, que ya vivía por acá, don Cristóbal. Vine a vivir acá con ellos. Sí, y cuando yo estuve ahí, pues yo tenía libertad para todo. Sí. Incluso la bicicleta que era del joven, del hijo de él, yo ese lo cogía y me venía prosperidad en esa bicicleta. Bueno, creo que el asunto no fue de pronto el trato en general, sino la forma como la señora pues ya nos empezaba a hablar a nosotros. Y unos muchachos también, pues no. Así que salí de ahí y vine acá a Santa Elena con don Cristóbal y bueno. Entonces estuve creo sin trabajo, no recuerdo, unos 2 o 3 meses, hasta que ya era amigo también de don Bolívar Salazar de la ferretería Janet. ¿Ya? Y en ese tiempo funcionaba ya ahí en Los Bajos, que es de la casa de los señores Yagual, frente al Parque de la Mar está esa casa, una casa antigua. Ahí hay una panadería de colombianas ahorita. Ya. Bueno, ahí entré a trabajar. Una experiencia bastante buena, digo yo. Porque no solamente era ferretería, pues era librería, era ferretería, bazar y librería. Se vendía prácticamente de todo ahí. Y, sí, yo ahí aprendí a cortar vidrios. Sí, el señor vendía vidrios, pues. Y uno de los señores Chalén que ya también mencioné que eran mecánicos, pero también había otro señor que era carpintero y él trabajaba para la compañía. Entonces él bueno, le hacía trabajo y él pues siempre hacía pedidos de 100, 150 pedazos de vidrio ya cortaditos para nomás poner en las ventanas. Entonces hacía el pedido él y ahí aprendí, me enseñó, no recuerdo quién me enseñó, don Bolívar creo que me enseñó.
porque cuando iban a hacer esos pedidos, pues se sacaba el aire, pues cortando, hasta que ya me enseñó y todo eso. Después yo lo cogía, cortaba nomás eso. Aprendí parte de lo que es la ferretería, todo. Bien, no exagero, pero yo era, creo, el único que sabía el precio de todos los artículos que había ahí. Lo tenía ya todo, Ale. Pero ¿qué era? ¿Se dedicó un rato a aprendérselo de tanto que movía? De tanto que daba vueltas, sí. Ya. Los libros, los cuadernos, todos los precios los sabía yo. A ustedes le preguntaban, ¿cuánto cuesta esto? Sí. Agustín, oye, ¿cuánto que vale esto? Tanto. Ah, ya. Y después iban, porque estaban en el mostrario. Ya iban a mostrar si efectivamente eso costaba. Sino que tú sabes, ¿no? Y bueno, aquí también quiero ser sincero que siempre cuando uno está haciendo su tarea, pues no falta alguien quien le guíe por mal camino, digamos así. Ahí en la ferretería había un muchacho, no voy a decir el nombre ni el apellido, pero resulta que él se estaba sacando ciertas cosas de la ferretería. Y un día lo descubrí. Entonces, no, tranquilo, me dice, no, yo no decía nada que me tenga problema. Tú también es lo mismo, me dijo. Entonces, bueno, digo, puedo ser sincero también, de repente por ahí me saqué unas cuantas cosas, pero después a este muchacho pues un día salió huyendo porque le descubrieron, porque se estaba yendo a la escuela. Así que yo me acuerdo que fue un día lunes, fui a la ferretería, estaba una hoja abierta nomás. Antes las puertas eran hojas de madera nomás que como acordeón. Ya. Sí, se encogían, pero de madera, pues no. Sí. Se cogía una así, otra así, pero nunca se la sacaba del todo, sino que se encogía nomás. Y cuando cerrábamos ya se tiraban la puerta y se cerraba todo. Vete y pica puerta por arriba, pero puerta por abajo. Así. ¿Ya? Entonces llegué ahí, estaba eso una vez nomás y entra y había un policía ahí. Entonces me preguntaron, yo como no sabía bien estas cosas, pues. Entonces me preguntaron por otro muchacho, sí, ya le habían andado buscando por la casa, no me encontraron. Y resulta que esa noche, de madrugada, él fue a la casa. ¿Al local? No, a la casa donde yo dormía. Ya. En la noche fue allá a buscarme. Y estaba ahí, pues, el tío Cristóbal le preguntó, ¿qué pasa? No, ese le va a avisar a Agustín que se esconde. ¿Se esconde y por qué? No, dice que don Salazar ha descubierto que le están robando. Dice, yo ya me voy aquí, dice, mejor para que él también se esconda. Así es que, ya le digo, entonces, ya para amaneció y el Cristóbal le preguntó, ¿tú sabes? No sé nada. Porque si tú no sabes nada, anda nomás porque tú tienes nada que ver en el asunto. Entonces fui, pues, como te digo, pues encontré a la policía ahí y después ya salimos un rato a la vuelta, por ahí encontramos, llegamos otra vez a la ferretería y se abrió. Pero yo también, don Cristóbal me puso pues en alerta que alguna cosita, pues, yo esté tranquilo y que me ponga todo tranquilamente. Y así fue. Entonces, como se fue uno, cogieron a otro y bueno, total es que yo trabajé 2 años ahí. Por último, cuando ya iba a salir, yo sí le dije a don Bolívar le digo, también por insinuación de don Cristóbal, tú ya no quieres estar libre, ya no quiero trabajar porque no quiero meterme en estos problemas que le están robando sus cosas y toda esa situación. Bueno, dije, hubo otras cosas, pero bueno, no lo voy a decir ahora. ¿Ya? Entonces, ya me dice don Cristóbal. Entonces, dile a don Bolívar de la siguiente manera. Dile que tú vas a salir en 2 meses. Y que le das esos 2 meses para que él mismo busque un reemplazo. O sea, tú no te comprometas a llevar a nadie, porque cuidado va a ser peor que vos. Ya. Así, entre comillas. Pues. Ya. Entonces, así sí, bueno. Le dije a don Bolívar, esto pasa. Bueno, él inicialmente no me dijo nada, pero después, y justamente coincidía con el inicio de clases. Pesadísimo, claro, pues la librería, sí. Y antes se venían los libros también ahí, pues, bueno, todo. Entonces ya cuando faltaba un mes, pues él también pues va a hacer compras con anticipación, y llegaba pues los paquetes ahí, nosotros a entrar todo eso, bueno. Ya cuando faltaba un mes, me dice, Agustín, ¿te vas a decirle? Mira, me dice, yo te voy a subir el sueldo. Ganaba 120. ¿Ya? Te voy a subir a 140, pero quédate.
No, le digo, por eso yo le anticipé. Me dice, trae uno, no puedo, le digo, yo no puedo garantizarle a nadie, porque yo voy a traer que yo no lo conozco y va a resultar peor que mí, así que mejor, por eso le di el tiempo para que usted mismo. Así que bueno, pasó el tiempo y también, bueno, antes de terminar esto también te voy a contar que una vez me quemé la mano. ¿Ya? ¿Cómo fue esto? Ahí en la ferretería se vendía todo, aceite, todas esas cosas, ¿va? Entonces yo había escuchado que cuando uno tiene una quemada, hay que meter la mano en aceite frío, pues no aceite caliente. ¿Ya? Entonces, bueno, casualidad, qué sé yo, la hija mayor, pues Janet, que se llama, yo no sé dónde estará ahora esta señora, bueno, tenía un novio de Guayaquil y él tenía una moto. Entonces, de vez en cuando él iba a visitar. Y justamente un día llega, pues, allá salió de Guayaquil como a las 2 de la tarde y llegó acá como a las 4. Entonces, llegó pues y me dice que pues ya me dieron conocido. ¿Por qué? Pues, oye, me dice, límpiame la moto. ¿Ya? Yo qué sé, esa moto calientísima estaba. Yo desconocía totalmente, nunca me había subido una moto en nada. Yo voy pues a agarrar el fierro ese que había sido el escape. Ya. Y eso estaba que hervía, pues cosa que sentí que se me hizo la mano nomás como que se estaba friendo y me quedé. Y me acordé de lo que dijeron, pues que hay que meter en aceite. Ya. Yo entré a la bodega, abrí un tarro y se metí la mano en aceite. Me estuvo ardiendo casi como creo que toda la noche, pero ya no demasiado. Ya. Y después ya me fue pasando, oye, no me quedo ni cicatriz. Ni cicatriz me quedo. Y después ya fui con la otra mano nomás a limpiar con un trapo, pues ahí le limpié la moto ya. Yo no dije nada, ni se enteraron de que yo me había quemado la mano ahí. Y bueno, ya para terminar, pues ya, después ya pues llegó el tiempo, me subió a 180, 200 creo, con tal de que yo me quedara. No, me voy y se todo. Yo creo que me regaló como 50 sucres de liquidación. Pero bueno, salí. Y como digo, pues una experiencia bastante bonita, porque más que nada aprendí, conocí muchas cosas. Los pernos, las tuercas, los nepros, los de las bicicletas, porque todo eso se vendía ahí. Pues. Sí. Y con eso pues... Aparte del conocimiento técnico, también lo que es la experiencia laboral, o sea, la presión, manejar inventario, precios, tener la mente ágil para todo eso. Claro. Sí, como digo, a mí me consultaban los precios. Oye, Agustín, ¿cuánto vale tanto? Aparte de que no sé qué tan diferente sea en ese tiempo, pero no es tan fácil. Claro que uno tiene conocimiento, pero no es tan fácil que alguien le dé la apertura para que entre a trabajar en algún lugar. Pues, o sea, claro. Entonces, de entrada ahí, darle las gracias al señor y todo lo que aprendió. Claro que en ese tiempo uno no lo veía así, sino con el pasar del tiempo uno se va dando cuenta ya de las experiencias que uno ha pasado. Y ya pues uno, bueno, sí hice cosas buenas, entre comillas también a veces, pero también pues ya uno se va uno ya se va adentrando pues en este asunto de la responsabilidad. En ese tiempo, aquí quiero hacer también, yo ya había salido de Ancón y en ese tiempo creo que no estaba trabajando cuando vi jugar por primera vez a Alberto Spencer. A propósito de Alberto Spencer, cuando yo trabajaba en Ancón, yo la había visto ahí que llegó esa fue la primera vez que vi a Alberto Spencer. Sí, entonces en esos tiempos estaban jugándose la eliminatoria del Mundial para Inglaterra 66 creo que era. ¿Ya? Entonces al Ecuador le tocó con Chile. Entonces Chile y no recuerdo bueno. Entonces un día pues Ancón siempre llegaban los militares de Estados Unidos que hacían visitas y todas esas cosas. Un día llegó ahí una banda de marinos, de los marinos de Estados Unidos, una banda, bien por eso tocaban ahí. Y bueno, nos sacaban a ver eso y todas esas cosas. Otra vez también nos sacaron a ver no sé qué situación, yo creo que fue en ese día. Cuando hacía el momento, yo ya conocía a los jugadores, te digo, porque teníamos en el aula. Claro, conocía. El club, ya. Cuando así llegó un bus.
y empezaron a bajar un poco de grandotes porque los jugadores siempre han sido de tremenda talla. Ya. Y entraron al Club Andes. Entonces, yo estaba en el Club Andes, estábamos ahí. Y ese que viene ahí parece Le Caro. Ese que viene ahí parece Macías. Parece. Parece, ¿vale? Uy, y ahí nos enteramos que la selección del Ecuador la llevan con Pablo Ansaldo, Spencer, todito. Sí. Y ahí también, ya tuve una mejor imagen de ellos. Aparte que estaba más grande también. Aparte que ya estaba un poco más. Entonces, ahí estuvieron ellos, fueron a haciéndose, creo que fueron a conocer a Ancón, de donde era Spencer, bueno. Me imagino que fue eso, porque ahí ya aparecieron, de pronto, creo que no andaban todos, pero sí andaban una gran cantidad de jugadores. El Quinquijano también, me acuerdo. A propósito, no, el Quinquijano, no, este es otro, no, este es más joven, porque por aquí cerca de nosotros vive un jugador que fue a Barcelona también, Víctor Peláez, se vive por acá atrás. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya los vi de otra ocasión y todo. Y resulta que cuando yo ya salí de Ancón, pues no digo que estaban las eliminatorias y todas esas cosas. Me dice don Cristóbal, oye, me dice, vámonos a Guayaquil, me dice. Ya le digo, yo siempre iba a Guayaquil con él. Ya. Digo, ya, no hay problema. Me dice, pero nos vamos al estadio. Al estadio, sí. Y en ese tiempo, pues la señora Olga Izaguirre, que mucha gente sí se recuerda de ella, tenía un almacén ahí al lado ahí por la iglesia. Ya. Bueno, de repente te indico dónde era ese almacén. Y ella tenía un bus, un Zika. Ya. Entonces ella pues, o yo no sé cómo era el asunto, que ella conseguía las entradas y vendía pues el pasaje de ida y vuelta y la entrada al estadio. El tour completo. El tour completo. Entonces me dice, no vamos, y dice, yo ya tengo comprado los boletos. Ya le digo. Y efectivamente llegó el día. Fue la primera vez que entré al estadio Modelo Guayaquil, porque en ese tiempo se jugaba en Guayaquil las eliminatorias, no se jugaban en Quito como ya hace algún tiempo ya. En esos años, los años 60 se jugaban en Guayaquil los partidos. Bueno, entonces nos fuimos. ¿Quién va a jugar? Ecuador contra Chile, bueno. Y nos fuimos temprano, pues, y entramos temprano. Y la primera vez que yo entro en un estadio tan grande también, pues. Preguntar, ¿cuál fue la expectativa? la impresión que me llevé fue ver, dijo mi primo Pacheco, la de gente. Entonces, es que a él también se lo llevó al estadio en una ocasión, pues. Ya. Pero ahí no jugaba la selección, pues ahí era partido nomás locales, que no estaban como mucha gente. Y él cuando entró dice que también la primera impresión, ñaño, porque decíamos ñaño, ñaño, la de gente. Y ahí salió la frase. Sí, ahí salió la frase, la de gente, pues. Entonces yo cuando fui también casi digo lo mismo, pues. Oye, al ratito que me di cuenta de un sector de la General, oye, habían llegado unos carros de la sierra con gente con ponchos, cosa que creo que una tercera parte del estadio era puro poncho, ¿no? y cambiaba el color, porque cambiaba la vistosidad, todo. Bueno, ya por acá la gente dice, el estadio se llenó, pues. Uf. Y la gente empezó a gritar, bueno, el grito de que se anima a los jugadores y todo. Oye, cuando ya fue el momento de cantar los himnos, bueno, en el Chile no se escuchó casi nada. No. Cuando se cantó el himno nacional, oye, yo me tapaba los oídos porque ya no soportaba la bulla. Ni porque me tapaba los oídos, pasaba la bulla más. Bueno, se cantó el himno nacional. Y antes se cantaba todo, pero ahora nomás se canta una estrofa, lo que es el coro nomás. Eso nomás se cantaba. Antes se cantaba todo. Se gritó, mejor dicho, el himno. Sí. Así que bueno, y empezó el partido y la gente animando. Me acuerdo el Chanfle Muñoz, Alberto. Pero bueno, por ahí los que saben de ese partido más o menos tienen la idea de quiénes jugaban. Tito Larrea también jugaba. Bolívar Merizalde, Spencer, por supuesto, Lecaro, Macías, bueno, toda esa gente del Barcelona, porque te digo que antes las selecciones del Ecuador era en base a los jugadores de Barcelona. O sea, la mayoría de integrantes de la selección eran del Barcelona. Nos convocaban. Convocaban, sí. Bueno, oye, y atacamos cuando una de esas se fue el Chanfle Muñoz por la derecha y pega un centro. Spencer ni siquiera saltó, creo. Lo que hizo, movió la cabeza nomás y gol. Oye, ese griterío, pues así caí, yo casi me hago loco. Porque yo me tapaba los oídos y nada. Me imagino, pues. Gol, se gritó.
Bueno, y la gente animaba y animaba. Y ahí fue pues cuando le rompieron las costillas al arquero pues, para lanzarlo. Oye, pero yo vi la jugada, ya puedo decir que no soy testigo, pero estuve ahí. Ya. Oye, le pusieron una pelota al chileno Campos, me acuerdo. Y Ansaldo sale, pues se tira a coger la bola. Ya. Y el chileno, yo vi que saltó. Pero resulta que antes de saltarle fue antes, como él estaba tirado. Ya. Estaba, sí, pues él se botó al suelo y se quedó en el suelo. Ya, de ladito. Y él se fue, pues, y era que le había metido la punta del zapato por aquí, por las costillas. Cosa que el arquero se revolcaba. Y la gente también, pues, empezaba, pues, ¿qué le pasó? Nadie se imaginaba que había pasado eso. Es más, ni se supo hasta el otro día que le habían roto las costillas. Sí me di cuenta que eso ya me di cuenta fue en el segundo tiempo. Que ya cambiaron de arco y yo no sé por qué no cambiaron. Bueno, claro que en ese tiempo el reglamento era diferente, no sé la situación, pero... Algo así de que escuché, leí que no se podía cambiar, creo, o algo. No recuerdo exactamente. ¿Ya? Entonces, cuando ya seguimos jugando, y terminamos el primer tiempo 1-0, creo que fue. Y el segundo tiempo ya pues Ansaldo ya vino por el lado donde estábamos nosotros, y yo me di cuenta que este brazo, que este lado izquierdo, lo traía más abajo, caído. Y ahí ya no puedo jugar bien. Entonces los chilenos pues vieron esa situación, pues atacaron y nos empataron y hasta nos hicieron un segundo gol. Bueno. Y la selección hizo cambio, y es que te digo, entró Merizalde, creo que ese fue el que hizo el empate. Bueno, me hicieron Cristóbal. Ya faltaban como unos 10 minutos, creo. Y como te digo, pues tenía una discapacidad, tenía que apoyar él sí apoyaba en mí para caminar. Entonces me dice, salgámonos mejor, me dice, porque si la selección pierde, qué relajo ir a ver aquí. Así que bueno, ya pues yo no quería salir porque quería seguir viendo jugar. Claro. Pero bueno, no salimos tranquilitos, la gente estaba que hacía, bueno, la bata, todas esas cosas. El bus no había quedado muy lejos, llegamos, nosotros subiéndonos al bus, cuando gol, empató Ecuador. Ese gol yo no vi. Ya. Y eso fue todo. Al otro día fue que se supo que al arquero le habían roto las costillas. Y ahí ya salió con las tomas esas que le habían hecho las radiografías. Tenía rotas 3 costillas, creo. Y ahí se dieron cuenta recién, pues bueno. Y para que también una experiencia bien bonita, conocí el estadio, ya empecé a conocer más Guayaquil. Alrededor del estadio no es como está ahora. Antes era tierra eso, y eso era cancha y la gente iba a jugar. Yo una vez cuando ya fui a trabajar a Guayaquil también quisimos ir a jugar ahí, pero estaba ocupado, ya tienecito de pura gente jugando. Bueno, y de ahí ya pues, al otro día yo pues como también era muy joven, casi no me interesó tanto. Sí leía que le habían roto las costillas y de ahí Ecuador tenía que ir a jugar de visita a Chile, allá también dañaron al otro arquero. Y como seguía un empate, no sé cómo el asunto, tuvieron que definir en el Perú un tercer partido. Y ahí también lesionaron al arquero así mismo. No quiero hacer comentarios sobre el mal comportamiento de los chilenos, pero los chilenos siempre han tenido esta situación. ¿No? Que ellos han querido siempre estar sobre los demás y todas esas cosas. Por eso ahora que ya fue el Ecuador, que ya tiene los jugadores pues ya de competir, claro, antes de la competición, creo que también había este asunto de los árbitros que no siempre estuvieran a favor de los más grandes, entre comillas. Y a mejor pues ahora que fueron a la selección y le ganaron 2-0 allá, pues ellos hasta lloraron que esos chilenos, porque nunca habían perdido con nosotros. Nunca nos habían... Sí. En toda la historia de en Quito ya, porque ya después fueron las eliminatorias, ya se fueron a Quito, allá sí le ganaban. Pero en su propia tierra nunca la habíamos ganado. ¿Sí? Los equipos que sacaron siempre la cara por el Ecuador siempre fue Barcelona, en la Copa América, la Copa Libertadores. Bueno, y así ya fui un poco más conociendo toda esta situación del fútbol y todas esas cosas. A pesar de que a mí siempre me gustó jugar al fútbol, bueno, sí, voy hasta los 65 años que jugué fútbol. y bueno,
que eso fue el asunto de la ferretería. Me acuerdo que don Bolívar, pues su esposa, creo que ya falleció, la señora Blanca Santander, y tenía 3 hijas, Janet, Tania y Brenda. Sí, ellos, la verdad es que después que ya salí de la ferretería prácticamente ya me desconecté de todo este asunto de la familia. Porque una buena persona, siempre me trataron bien. Y creo que por esta situación, porque yo tampoco no quise caer en tentaciones y todas esas cosas, y por eso mejor pasar la. Así, yo vivía aquí en Santa Elena, ya ya de una manera, como tú dijiste, independiente. Claro, yo le llevaba a mi mamá. A mi mamá yo siempre le ayudé, siempre le daba, no le daba todo mi sueldo, pero sí le daba una parte, claro, por ahí lo que ella necesitaba. Así fue el asunto. Eso en tema de línea de tiempo, más o menos de los 13 hasta qué edad fue lo del partido, que creo que fue ya lo último que... 13 años, 14 años más o menos que yo tenía, porque ya no cumplía los 15. Y cuando fue a Guayaquil también tenía... Sí. Ah, todo fue en ese Sí, mismo casi en ese mismo tiempo. Ah, chévere. Sí. No salió todavía mucho. Así estamos con... Y de ahí, pues, como ya te digo, me gustó el fútbol y todas esas cosas. Yo cuando ya me independicé más, creo que después de los 20 años, yo me iba a Guayaquil a ver los partidos de fútbol. Sí. A ver jugar a Barcelona, en ese tiempo jugaba el Everest, que estaba en la primera categoría, el Patria. El Everest era equipo. El equipo, sí, ahí donde llegó a Black Spencer. Ese equipo sí está, pero va a estar creo, en la 4ª división, creo que está. Nunca lo he escuchado. Nunca lo escuchaste, ¿no? Tiene el nombre de la montaña, eso, Everest, sí. Y yo me iba a ver jugar antes en el Estadio Modelo. Antes estaba el campo, pero no era el estadio como es ahora, pero era una cancha nomás ahí donde entrenaba el MLS. ¿Ya? Y Barcelona no tenía estadio, entonces el único estadio donde jugaban todos era en el Estadio Modelo. Y ahí se jugaban los partidos de primera categoría, segunda categoría y después ya iban los profesionales. Y ahí pues Barcelona con MLS jugaban en el mismo estadio. O sea, Barcelona, por ejemplo, con la Liga de Quito, primero, lo programaban primero o para segundo. Yeah. Y así mismo MLS jugaba por decir con el Deportivo Cuenca, qué sé yo. Y a veces le tocaba preliminar recién ese tiempo y el de fondo. Yeah. Yeah. Y para qué veíamos esos partidos, siempre jugaron en el mismo estadio. Y ahí te quiero contar también de que, yo no sé, bueno, los tiempos han cambiado, todas esas situaciones, las barras hasta se matan ahora. Yo en ese tiempo cuando me iba a Guayaquil, yo me sentaba al lado de la barra del Che Pérez. El Che Pérez era él tenía su propia barra. Y ese, cuando ya pues fuimos en la tribuna se ponía él, porque a la general nunca fuimos, también te digo. O sea, sí fuimos en una ocasión. Yo una vez me acuerdo que fui con mi Guayanita, con Luis Yagual. Contigo, pues él siempre me iba y un día le digo, bueno, al estadio ya. Pues. ¿Ya? Entonces, ahí llegó una guayabera blanquita, me acuerdo que se llevó. Y nos fuimos a la general, cuando sentí que sonó algo. Y le veo al hombre, era que le habían tirado una funda con orina. Y la camisa se la había. Desde ahí dije, nunca más voy a la general. Y por eso que después ya iba a la tribuna nomás. Él tuvo que regresar pues y se metió a un baño ahí a medio enjuagar para que no llevaba ropa para que no te cambiaran. No, pues no. Y entonces yo ya después me estaba a la tribuna, ahí fue que conocí al Che Pérez. Y la sorpresa que me llevé es que tenían un poco de baterías ahí, pues. ¿Y esta batería para qué los ocupan? Y era que usan esos pitos de las mulas esos. De esos pitos usaban en ese tiempo para hacer bar, para hacer bulla. Y eran unos tremendos bullón hacían eso ahí. Y mira, yo iba con un compañero, con cualquiera que me iba. Y nosotros ahí, nosotros nos saltábamos acá. Y la agarré de Belé, no decía nada. Cuando ya en Belé también jugaba, hasta nosotros y gol de Belé ya para apoyar. Pero claro, en un clásico creo que nunca fui. Sí, creo que no fui porque en cambio el estadio se llenaba demasiado. Sí, a un clásico nunca fui. Es que yo siempre tomaba esa precaución de ir a los estadios, pero cuando no va tanta gente. Sí, siempre en ese punto sí. A los clásicos nunca fui. Y yo, como te digo, pues, iba al estadio, hacía barra y nunca me pasó nada.
Y a la tribuna iba porque, ya te digo, en la general. Y ahí fue, pues hasta Don Cristóbal mismo, él me contó que en la tribuna, no, ahí botan papeles a veces prendidos, lanzan cualquier cosa hacia abajo, pues más que nada los que están arriba, pues son. Y hay mucha gente que no va al baño, sino que lleva fundas. Porque es que estando arriba y bajar todo eso para ir al baño y después regresar. Pero es una cosa ya. Y entonces ahí la gente para no bajar eso sí que lleva funda y nomás se orina, pues lo botó donde caiga. Es que eso iba. A donde caiga calle. Y sigue siendo igual, pero. Ahí también vi la forma como introducen el trago al estadio. Ya cuando ya va yendo más gente, siempre se va uno arriba y ese lleva carga ahí una soga, no sé cómo la camufla. Entonces él baja la soga y acá al otro lado hay una persona que tiene una canasta y por ahí suben la cerveza, el puro, lo que sea. Claro, eso no es un secreto porque eso lo sabe todo el mundo. Ya. Entonces sí. Y ahí, como digo, pues ya después que salí de mi segundo trabajo, pues también me volví a quedar sin trabajo hasta que me salió el tercer trabajo. Y ahí es cuando ya viajé a Guayaquil. Sí, estaba en Guayaquil, en el Chifo China cuando recién se inauguró. Yo creería que eso sí ya es otra etapa, entonces. Otra etapa, sí, otra etapa. Después estando aquí en Santander, aquí también yo también practiqué el fútbol, pues yo jugué en California, aquí porque el presidente era mi tío Luis Suárez. Ahí también me pasó otra situación de que yo también, pues por hacerme chévere, yo en esos tiempos ya llegaba el zapato colombiano aquí, el Croydon, zapato de lona, buenazo ese zapato. Yo lo utilizaba para jugar fútbol incluso. Entonces resulta que yo pues le dije a don Eloy que quería jugar ya ese. Entonces un día nos fuimos a jugar a San Rafael, que otra vez no me acuerdo dónde, pero sí salimos como una o tres ocasiones. En otra ocasión iban a jugar aquí en Santa Elena, pero con un equipo ya más pesado. Yo ya no entraba ahí porque yo estaba jovencito. En ese tiempo se cuidaba la juventud, pues. En ese tiempo un futbolista que ya se metía a la cancha es porque tenía más de 20 años por lo menos, 18, 20 años. Ya los futbolistas de 14 y 16, ellos no. Es que te digo que para mí era una forma de protección, porque primero, los zapatos eran de suela, pues, y cuero. No eran como los ahora que son de plástico nomás, son suaves. Pues uno. Las pelotas eran de cuero también. Un pelotazo bazoñado. Y había uno que tenía una pata, pero fuerte, que salía un balonazo que ni el arquero. A propósito de una anécdota, una vez un jugador de Barcelona le rompió la nariz al arquero del Ebre justamente. Pero fue un brasileño que me acuerdo, el Diablo Tiriza le decían, ese tenía un cañonazo. Un día le pega, pues venía así, pues, estaba un poquito lejos, unos 30 metros, 25, 30 metros más o menos. ¿Ya? Y le pega el cañonazo pues de frente. Y el arquero va a cogerlo así. Y Tontano que se le pasó pues y le rompió la nariz. Se le vio el tabique, creo. Sí, entonces en base a eso creo que por eso que no dejaban jugar a jovencitos. Porque eran las cosas más fuertes, los zapatos como digo, pues eran. Entonces mi tío me dice, oye, voy a venir a jugar quiero que me prestes tus zapatos. Me dice. No, le digo, préstamelo nomás, me dice que ya dice yo me responsabilizo por tus zapatos. Ya. Bueno, se los presté. Cuando ya pues el día lunes, el jueves, el día era mis zapatos. Ahí están, me dice. Ya le digo, y los veo, oye, estos no son mis zapatos. Era que me habían cambiado, me habían dado un zapato viejo ahí. y él como tampoco no sabía. Claro, coge nomás. Coge nomás, ya déjalo ahí nomás. Si yo voy, ya me dio cora. Claro, pues sí. Y estaban nuevos mis zapatos. Eran suyos, estaban nuevos y son buenos. Pues, y son buenos, porque claro, me dejaron uno ahí. Y estoy hasta más grande que ni siquiera lo pude coger para usarlo. Nah. Uy, ¿quién sería que dejó eso? Pues, ya puedo preguntar. Así que eso también me pasó, pues, pero bueno, ya son cosas que sucedieron. De ello jugué en el estadio también, pues. Aquí en el Central, sí. Una vez, porque siempre había campeonatos aquí locales. Jugaba el California, ya ni me acuerdo los nombres de los equipos que había. El Chimborazo, esos son viejos, pues el Guayaquil, estos son equipos viejos. El Olimpia también. El Rocafuerte. No, el Guayaquil. De aquí, está hablando de local. Y todo eso jugamos en campeonato, pues. Y una vez yo jugué hasta hice un gol, creo también.
Y yo ni cuenta me había dado que iba a meter el gol, ¿sabes? Ah, ¿cómo es? Es que un jugador pega un centro, ¿no? Y yo, como era el más chico creo de todos, por ahí medio me agaché para cabecear y ni mi cuenta me había dado que la bola iba a entrar. Ya ¿Cuándo? estaba regresando. Ya estaba. Cuando vamos como, ¡ay, golazo! Habla serio. Ay, me felicitaron los muchachos que habían metido un gol. Yo estaba así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Sí, hay bastante anécdotas del fútbol también. Y así, ya aquí, pues cuando vez que llegué aquí ya a Santa Elena, mis amigos, algunos amigos que todavía conservamos esa amistad, como el caso de los online, pues Víctor, por ejemplo. Ya. Yo fui amigo del papá de él, la mamá y de todos sus hermanos. Sí. El caso de los Rodríguez Santos, que son los que, bueno, los que se los conoce como los chotrolos, que ya también se han muerto todos. Solamente queda el hijo nomás, uno, el menor, que ahí mis amigos de todo, de Gerardo, de Lalo, de Guillermo y de Lito que estaba chiquito. Sí, de los Pita, Enrique Pita, todos mis amigos de algunos, incluso de un amigo que lamentablemente falleció, Carlos Estrada. Y por ahí de otros amigos más. Todavía conservo, bueno, el que falleció, bueno, no hay problema. Pues. Los demás que existen todavía por ahí son amigos, de vez en cuando nos saludamos. Y por ahí. Y incluso en ese tiempo, pues, habíamos cogido la costumbre que en las noches nos reuníamos todos, cada uno en su bicicleta y nos pensamos a dar vueltas por Santa Elena. Sí. Me pasó también un caso de que hubo un señor Carvajal, creo que era así. Él pues se puso una agencia, digamos así, de bicicleta. Él alquilaba la bicicleta por un tiempo. ¿Ya? Entonces yo ese día creo que la bicicleta estaba dañada. No sé, bueno, yo salí sin bicicleta y los muchachos, oye ya, ¿por qué le una bicicleta? Bueno, alquilé una bicicleta y nos empezamos a dar vueltas por aquí. Me acuerdo que ahí en ese callejón que está frente a la Vigilio Doreta, ahí hay un callejón. Que ya. Sí, de una cuadra nomás. Por ahí en ese tiempo siempre hubo una zanja ahí. Hay un río aparentemente. Sí, eso era río. Ya. Pero siempre había ahí un hueco ahí. Pero que ese cubría toda la carretera, el ancho de la carretera. Y nosotros andábamos, y alguien, oye, vámonos por aquí. En ese tiempo todavía estaba el cementerio que quedaba al lado de la Vigilio Doreta. Ahí donde es la cancha de la liga. Ya. Ahí antes era el cementerio. Ya. Bueno, eso alcancé a ver. Entonces por ahí después de ese callejón nosotros nos metimos. Y como siempre yo nunca fui primero pero tampoco fui último. Ya. Cuando vi que un compañero frenó, pues ¿qué pasó? Y cuando di cuenta yo, ¡pam!, me caigo en el hueco y al otro lado. Más sentía era por la bicicleta. Claro, pues ya alquilada. Bueno, yo revisando todo. Estaba bueno, no tenía nada roto. Me quise subir y me fue al suelo. Pero no porque la bicicleta se desarmó, sino que el trinche se había hecho de para atrás y chocaba pues el guardafango con el cuadrante que se llama ese fierro. Entonces ahí los compañeros me llevaron medio a enderezarlo y por ahí nos fuimos a dejar. Ya aquí está, y nos vemos. Yo trabajaba en ese tiempo en la ferretería. Ya. Cuando el otro día, casi al mediodía, me fue a buscar, pues, este señor. Oye, me dice, ¿tú me quieres? Yo, sí. No es que la bicicleta, dice, salió dañado el trinche. Y tiene que pagarle. Ya, le digo, repáralo alguna cosa. Y después me dice nomás cuánto. Y él lo reparó, pues yo no sé cuándo me cobró. Pero el total es que me pasó eso. Y ya te digo, dábamos vuelta aquí Santa Elena, digo, por ahí la parte, es que tampoco Santa Elena pues no era tan grande. Y las calles arregladas eran las centrales nomás, porque siempre por los costados hubo calles sin asfaltar. Sí, claro que no había tanto, solamente en esa parte que era por el río que había un hueco ahí. Sí, como digo, mis amigos de todos los muchachos, le digo yo, y salíamos por allá. Que era lo que era el centro de la Virgilio, por acá, por la calle Guayaquil, creo. Imagino que por ahí rodaban, sí. Iban al centro, regresaban por acá por la principal, por el Paso a la 11, tal vez. Claro. Y ahí se le da vuelta. Esa era toda la vuelta que daba. Por ahí. Y de ahí ya pues yo ya después ya me fui a Guayaquil. Pero como digo, no, las historias que tengo acá sobre
los amigos que ya también ya son mayores de edad. Desde infancia, yo tengo amigos que tengo ya más de 60 años de amistad. Y con ellos era que conversábamos, nos reíamos, íbamos al parque a veces a jugar ahí. Antes los juegos infantiles no eran como los de ahora. Antes eran como unos carruseles grandotes. Las rebaladeras sí estaban, los subibajas, eso sí existieron. Y ahí jugábamos nosotros, como chiquillos ahí. Pero que antes esas cosas eran digamos, de buen material, pues no se dañaban así nomás. Se subían nomás los 3, 4 y como si nada. Los columpios, eso, durísimo, no me decíamos esos columpios. Sí, y una cosita también que el centro de salud antes era en el centro justamente, ahí al lado del municipio. Ahí funcionó un centro de salud en un tiempo. ¿Dónde es la Cruz Roja? Ajá. Ah, ya. Pero antes el municipio no era tan grande, pues ahí en esa parte que ocupó después el municipio, ahí era el centro de salud. Y una vez ahí me llevaron a mí porque no sé qué cosa me dio, no creo que estaba débil, algo así. Yeah. Me acuerdo que me inyectaban en las venas. Sí. Y no recuerdo si era pasando un día, me iba a hacer inyectar ahí. Ya. Te digo que esto de las inyecciones, yo perdí el miedo desde que mi papá trabajaba en Ancón. Porque cuando me llevaban al hospital, también pues me inyectaban en los brazos. Así. Y yo era el único que no lloraba. El resto de niños salían llorando porque le inyectaban. Entonces, ya yo nunca tuve miedo. Y por ahí me dice, oye, no te da miedo, dice, no te duele, ¿no? Y nada, que a mí me inyectaron unas, creo que eran de aceite estas inyecciones que me inyectaban. Son más espesas. Ajá. Y en las venas. Sí, pero bueno, gracias a Dios, pues yo por eso siempre agradezco a Dios, porque si tengo tantos años es porque siempre ha habido personas que me han ayudado de una u otra forma. En la salud, en el trabajo, dándome un consejo. Yo también pues observando muchas situaciones. En ese tiempo tampoco había tantos accidentes seguidos como hay ahora. Sí hubo unos accidentes fuertes. Mira que en ese tiempo que yo trabajaba en la ferretería también hubo un accidente que hubo no sé cuántos muertos. Sí, era había un carro que venía por la zona norte, de Colonche, no sé dónde venía. Y siempre traía madera. Antes la madera se la sacaba de día, de tarde, cualquier hora. Entonces era un camión sí que tenía, no recuerdo si eran 1 o 2 asientos. Tenía el chofer, 2 asientos creo que tenía. Y atrás lleno de madera. Y no recuerdo el día, pero sí fue una mañana. Yo estaba en la casa y me estaba ya aseando para irme a la ferretería a trabajar. Cuando escuchamos un sonido fuerte, sonó algo fuerte. ¿Qué pasó? No sé dónde. Entonces cuando yo ya pues salí a la calle, me di cuenta que la gente empezó a correr para allá, para la salida de Santa Elena, por la gasolinera, pues empezó a correr mucha gente. ¿Ya? Y era que ahí frente al Agustín Montenegro, colegio, de la gasolinera más allá, ¿ya? Ahí se habían chocado. En ese tiempo una camioneta, las Chivas, que se viaje a Guayaquil, se había chocado contra ese camión. Oye, del choque, yo no sé, dicen que adelante estaba un bus y el de la camioneta quiso rebasar y no se cuenta que acá iba el camión. Sí, donde de frente. Cosa que toda esa madera que iba atrás en el camión se fue para adelante y mató a toditos los que iban ahí. Hasta el chofer murió. Y del otro, de la camioneta, murió el chofer nomás, creo, y otra persona nomás. Pero hubo como 15 muertos. Porque es que en esos tiempos pues iba la gente ahí amontonada en esos asientos y atrás en el cajón iban más gente. Entonces salieron volando también el choque. Oye, yo me di una vuelta. Cuando yo fui ya, o sea, el accidente tal vez fue como a las 6:30. Yo tío, que recién me había levantado para hacerme ahí. Como ya entraba a las 8, entonces tuve chance de irme allá. Y las amontonaditas, los cadáveres ahí, mujeres más que nada. No sé cuántos muertos hubo.
calculo que hubo siquiera sus 15 muertos. Ese fue el accidente más grave en esos tiempos que vi. Pues como digo, accidente ya no hubo. O sea, no había así tan fuerte de esa manera que moría tanta gente. Y así estamos, ¿no? Todas son las vivencias de cuando yo vivía aquí en Santa Elena, en la ferretería que trabajé. Y también veíamos los desfiles. Por ahí yo ya también empecé a tomar mi primera cerveza. Vamos a dejar eso para el... Eso no vamos a contar tampoco. No, sí, también entra, pero ya es para la... Vamos a hacer una etapa, así como a Don Cristóbal le tenemos pendiente un capítulo especial para él, así mismo para sus amistades de la... No todos, pero sí a seguir mencionando el tema del fútbol, que es un tema que a usted le apasiona bastante, con sus amistades, por una parte 2. Ya, entonces, para ver si dejamos de momento hasta aquí esta entrevista, porque pues ya tengo que... No sé si hay alguna palabrita para despedirnos ya de esta ocasión. Bueno, sí quiero aclarar que si de repente hay personas que nombro en esta narración, pues lo hago con todo respeto, porque siempre el respeto de mi parte siempre va a estar delante de cualquier situación de respeto hacia todos, porque de todos aprendí algo, de todos conocí algo, y por eso estoy como estoy. Correcto. Ok. Listo, entonces muchísimas gracias, papá. Esta entrevista ha sido bastante instructiva. Entonces nos veremos aquí. Muchas gracias a las personas que nos están viendo en este proyecto, que ya sería este capítulo 4, y nos vemos en una siguiente ocasión, donde seguiremos hablando de parte 2 del tema del fútbol y de las amistades, antes de pasar a un episodio especial que tenemos preparado, y ya sería la siguiente etapa de posiblemente Guayaquil. Ok.